Bienvenidos a los debates de eSanidad. Hoy vamos a hablar sobre los cambios introducidos en el examen MIR por el Ministerio de Sanidad. Para ello contamos con dos especialistas en la materia. Por un lado, contamos con el doctor Jorge García Seoane, que es coordinador general de la evaluación de las competencias estructuradas y objetivas de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, y por otra, con la doctora Paula Rubio García, que es recién graduada en Medicina y próxima opositora al examen MIR de 2020. Lo primero que me gustaría preguntaros es, si quiere empezamos por usted, doctor, ¿cómo han recibido los cambios en el examen MIR? Bueno, vamos a ver, yo creo que los cambios en el examen MIR de momento han sido parciales y la mayoría de los cambios que se han introducido yo creo que van en una dirección que la mayoría, tanto de los profesores como de los alumnos, estábamos solicitando. Yo creo que, no sé si nos referimos a todos o a ver cómo lo ve la alumna, pero yo creo que en principio es evidente que no es un fin el actual, sino que es un camino y que habrá que seguir modificándolo probablemente en más cosas porque hay que seguir modificando constantemente, pero los cambios introducidos mayoritariamente creo que son favorables. A lo mejor hay alguno que se nos escapa, que no pueda producir alguna cosa que no sea del todo previsible, pero en principio yo creo que los cambios introducidos son favorables en principio. Doctora, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ven los alumnos? Sí, pues dentro de las personas que estamos ahora preparando, ¿no?, esta oposición, realmente sí que se han recibido con preocupación, porque sí que es cierto que desde el último curso, en sexto de carrera, comienzas a irte intentando acostumbrar, ¿no?, a un examen de 5 horas, 235 preguntas, y al final a lo mejor corresponde un poco con el perfil del estudiante de medicina, que sí que es muy ordenado en cuanto a tener las cosas bien estructuradas. En el momento en el que recibimos el cambio, o un poco, ¿no?, la idea de que podía existir este tipo de cambio, sí que inicialmente perturbó, sí que preocupó, pero bueno, sí que como que el mensaje general que nos damos entre todos es de mantener la calma, al final seguir estudiando, un poco que en río revuelto no ganancia de pescadores, y que estamos un poco todos en las mismas, así que poco a poco. ¿Entiendes la preocupación de los alumnos y de los estudiantes? Sí, claro, o sea, vamos a ver, siempre el examen que uno va a hacer es diferente del que uno ve hacer o es uno el que lo pone. Poner exámenes es diferente de hacerlos. Entonces, cuando tú vas a hacer el examen, lo miras por todos los aspectos y tal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el examen MIR no es un examen de aprobar, es un examen de ordenar gente, según un criterio. Entonces, el problema es que probablemente el criterio, desde mi punto de vista, debería de incluir más facetas, eso sí, pero en cuanto a las facetas que tiene, el cambiar el orden del número de preguntas o de tal, simplemente cambia la carga de esfuerzo durante el examen, pero al final ordenar a los alumnos probablemente los va a ordenar de una forma muy parecida con 170, con 180 o con 250. Y como no es un examen que diga tienes que saberte el 40% de las preguntas, sino un porcentaje del que más saca, es todo relativo a los propios que se examinan y es poner en orden los propios que se examinan, con lo cual ese tipo de cambios, aunque pueda parecer que genera un efecto grande, en cuanto a dificultad o facilidad no genera cambio, entendido como que no te va a cambiar el orden mucho. Claro, por ejemplo, es cierto que parte de los cambios que se comentaron que se iban a llevar a cabo, algunos que sí que claramente benefician, como es que el expediente académico sea ponderado sobre 10, plan, siempre que, por ejemplo, la fecha del examen sí es adelantada, pero es avisada con tiempo de margen de sobra, desde luego que sí, siempre que dé tiempo al estudiante de medicina a prepararlo, conociéndolo con margen, desde luego que es algo que sí que es fácil de adaptar. Claro, sin embargo, lo que yo no estoy tan segura es si a lo mejor al reducir el número de preguntas pudiera eso como ensanchar, ¿no?, a lo mejor un poco lo que viene a ser la campana de donde se mueva un poco el grosso de la gente que se presente, o si igualmente se verá distinguido con el expediente. Lo que sí me ha gustado es lo de que tuviera en cuenta a lo mejor otros aspectos, a lo mejor incluso la experiencia curricular
estudiantes. Sí que es algo que a día de hoy no se valora de cara a comenzar la residencia MIR, y sin embargo sí que existen compañeros que han hecho prácticas extracurriculares en verano o de representación estudiantil. La propia ECOE es un tema Sí. que siempre, la conferencia de que nos está viendo, pero es un tema que también hay que tener cuidado cómo se introduce para no generar una perturbación muy grande precisamente tanto en el aprendizaje como en el propio problema de las promociones que se incorporan. De manera que yo creo que los cambios hay que irlos haciendo, pero paulatinamente y después de acuerdos y, como dice Paula, después de haber hablado con los alumnos, haber hablado con todo el mundo, con los propios profesores, con la sanidad, con todo el mundo, para que todo el mundo vea razonable lo que se incorpora. Yo creo que la pretensión de todo el mundo es ir adaptando cada vez más el examen a una valoración adecuada de las competencias del alumno y del continuum formativo de grado-posgrado, porque esto no es más que un tránsito entre el grado y el posgrado, y se trata simplemente de ordenar alumnos para que puedan elegir la formación especializada que deseen, porque no podemos admitir a todos en todo según lo que deseen. Ese es todo el problema, con lo cual yo creo que no hay que tener miedo, hay que ir haciendo los cambios que correspondan, razonables, y luego analizarlos y ver que ahora con la reducción de preguntas se ve que no ha generado, o sea, lo esperable que es, no va a generar, que probablemente hay un número un poco mayor de empates, ya lo veremos, porque ese cambio probablemente se debe más al cambio del expediente que al cambio de las preguntas. Claro. O sea, el hecho de que haya más o menos empates, pero también es cierto que la forma de desempatar, probablemente eso exigirá buscar alguna otra forma de desempatar, como hemos visto, que sea más, que busque otro tipo de elemento en los candidatos que puedan desempatar los que están empatados. Porque desde mi punto de vista, bueno, no sé si estoy acaparando mucho. No, que va. Desde mi punto de vista, el tema que tiene es que el análisis del examen, tú no puedes generar discriminación u orden por criterios que no sean de competencia. O sea, por ejemplo, el expediente con 4 decimales de 1 a 4 y tal, podría generar a lo mejor menos elementos emparejados, pero falsos, porque ese desemparejamiento lo genera el que una facultad tenga 3 créditos o 4 en una asignatura, o el que tal, y entonces ahora los decimales de la nota promedio salen con unos 4 decimales siguientes, aunque tengas prácticamente las mismas calificaciones, tienes una nota final que es mucho más lógico que sea como ahora con 2 decimales, que va a generar más igualdad, sí, porque es que lo son. Entonces habrá que buscar otro criterio para desigualar a los que no son iguales dentro de los que sí se han comportado de forma igual. No sé si me he explicado claramente. ¿Y en qué se puede basar o cómo podemos crear ese nuevo criterio? Bueno, yo creo que estamos todos en la brecha de ver pues lo que se ha dicho, que es valorar otras opciones del expediente, otras opciones del comportamiento de los alumnos, pues para poder utilizar esos criterios que se refieran a competencia de los alumnos en algunos de los aspectos y que puedan poder ponerlos por orden, de alguna forma que no sea específicamente el orden que genera el examen, sino dentro de los que han quedado empatados, cómo podemos ordenar a esas personas. Y si no, es que el mejor modelo en el fondo sigue siendo el azar. Porque si de verdad son iguales, yo creo que como alumno tú quieres optar a que si eres igual que otro, pues oye, a suertes. Ahora, si hay criterios que todavía no hemos tenido en cuenta que son fácilmente considerables, pues habría que incorporarlos en años sucesivos probablemente. Y desde la visión de los estudiantes o de los opositores ya, sí. ¿Qué criterios creéis que se pueden introducir en el caso de que se produzcan estos empates? Pues yo creo que sí que sería muy positivo que se valorase un poco las características extracurriculares realmente entre los estudiantes de medicina, porque
no todo el mundo durante toda la carrera solo ha estudiado durante la carrera, sino también, pues eso, a lo mejor ha realizado prácticas en ámbito sanitario o voluntariados también en ámbito sanitario, o no sé. O sea, sí que sería algo que a lo mejor habría que estudiar y que valorar y que también implantar poco a poco. Yo creo que sobre todo también consultarlo, ¿no? El hecho de que este tipo de cambios, siempre que sean tomados en consenso desde la parte del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, las facultades de medicina, siempre sería algo más positivo más que sin consultarlo. Entonces, no sé. Claro, habría que ver cuál de los diferentes elementos, y tenemos muchos, Sí. Tenemos muchos para forma de valorar, desde el módulo 5 entero hasta parte del módulo 5, hasta el expediente extracurricular de los alumnos, que se pudiese tener en consideración para poder ordenar esos emparejamientos que a lo mejor... Pero lo primero es ver cuántos se producen, porque claro, a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que tampoco hay muchos más que antes. Hay que tener en cuenta que yo, que lo he visto en los alumnos pormenorizado, quiere decir, el examen antiguo generaba 500 píxeles. ¿Vale? No los 2000 y pico previsibles, 500. Entonces ahora probablemente el número de píxeles se haya reducido a lo mejor a 400. A lo mejor siguen siendo los mismos 500 y poco, porque hay que tener en cuenta que, como eso va solo en número de preguntas y nadie acertaba el número de preguntas total, simplemente con que las preguntas, digamos que no acierta, no hay ninguna que no acierte nadie, pero se compaginen de forma adecuada, vuelven a reproducir los mismos 500 y pico intervalos. Claro, que a lo mejor en ese punto lo que marcaba la diferencia a lo mejor ya sí venía siendo el expediente. Claro, por eso te digo, o sea, que realmente que volvía a tener otros, ese sí, ahora va a estar en otros 400 píxeles o por ahí. Claro, como son 11.000 sujetos, la combinación hace que haya repeticiones. Claro, antes también, Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes artificialmente, le podrías poner más decimales al expediente, pero yo creo que eso generaría un orden que no es razonable, porque se debe simplemente a que tu facultad tenga un peso u otro en determinada... Prefiero yo... Sí, o el tipo de calificación dentro de cada asignatura. Yo prefiero que sea, un sistema más razonable de competencia el que defina qué forma es la que desempata. Entonces, para concluir también un poco este bloque, sí coincidimos en que la nueva escala de valoración es más justa que la que había anteriormente. ¿La de 0 a 10 el expediente? Sí, sin duda. Esa sin duda. Esa sin duda, yo creo que eso... claro, beneficio. Es que, primero, es que era obligatorio por la legislación actual de todos los planes de estudio europeos y españoles, por tanto, desde 2003, con lo cual el problema es que era simplemente utilizar un promedio muy pixelado, precisamente, con lo cual es que, claro, que tenga la misma puntuación una persona que tiene un 7,1 y uno que tiene un 8,9, claro, generaba unas discrepancias en la forma de promediar el expediente que penalizaba mucho a los alumnos que sacaban la franja alta dentro del aprobado o dentro del notable, sí. Sobre todo, pues claro, que eran una proporción muy importante de muchas asignaturas. Entonces eso, en el fondo, a todos les penalizaba, con lo cual todos los alumnos han salido mejorados y además, por otra parte, salen mucho más igualados en cuanto a que han tenido su puntuación, digamos, con 50 intervalos, por ejemplo, por lo menos, en vez de tenerlo con 3 o 4. Y en cuanto a la reducción de preguntas, ¿qué ventajas presenta realmente para el estudiante? De cara al estudiante que se presenta, es verdad que un examen de 5 horas de realización suponía un esfuerzo a nivel físico y mental para poder llegar en buenas condiciones mentales y responder correctamente a las últimas 50, 100 preguntas, puesto que era un examen que se alargaba, donde sí que lo normal es que haya momentos en los que incluso necesites parar, descansar un momento para poder continuar y afrontar las preguntas siguientes. Entonces, sí es cierto que de cara a la realización del examen, con un menor número de preguntas, lo normal es que sí que se puedan realizar en mejores condiciones. Claro, la cosa es que las preguntas que se realicen dentro del examen sean coherentes de cara a que no sean imposibles de responder
ni sean súper sencillas que todo el mundo las acierte. De manera que sí que pueda crear esa ordenación numérica entre todas las personas que se presentan. Sí, vamos a ver, yo creo que el tema de la reducción mejora en el momento del examen. Habrá que ver a posteriori si genera algún cambio significativo en el tema de los intervalos de verdad que tenemos de discriminación, o el cambio de verdad no es tan importante, que yo creo que es lo que va a suceder a priori, que va a haber un pequeño cambio, pero que no va a ser una cosa excesivamente llamativa, en cuyo caso es mejor por otra cuestión adicional, y es, el examen MIR de hecho ya ha ido cambiando. El examen MIR, la gente se cree que es estable, pero no es estable. O sea, cambios en el examen MIR se han producido constantemente. En un determinado momento se añadieron casos clínicos un poquito más alargados. Luego en otro momento se añadieron las imágenes y las viñetas clínicas para tratar de ajustar más la competencia clínica a lo que es el examen. Entonces, dentro de esa evolución también es lógico que en un futuro, y siguiendo la evolución que ha habido en el mundo, el propio examen MIR contemple otro tipo de preguntas que no sean todas del mismo modelo. Que si se reduce el número de preguntas total del examen, pues es abordable. Con un número muy grande no se pueden abordar preguntas de razonamiento clínico más complejo, pero en cambio con un número de preguntas un poquito menor se pueden introducir preguntas de razonamiento clínico que se aproximan a valorar mejor precisamente la competencia clínica de los alumnos en el examen. Y comentaba, doctor, también hace un momento también que precisamente que el examen MIR no es estable, y hablaba también en la primera pregunta de que todavía hay un camino por recorrer. Sin duda. ¿Qué nos puede contar de ese camino que queda? ¿Qué es lo que deberíamos o cómo lo deberíamos orientar? Hombre, yo creo que primero es evidente que el camino que uno recorre es siempre en consonancia con lo que va el mundo. O sea, no, y mucho más en una cosa de estas, que no puede uno tampoco pues, tirarse a la piscina y hacer una cosa rara. En el mundo, si uno mira, los americanos, la gente que en el fondo ha generado exámenes del mismo sistema, ¿qué pasa? Pues que introducen más preguntas de emparejamiento múltiple, de ordenación, de script concordance, de otra serie de modelos de pregunta que se aproximan más al razonamiento clínico. Por cierto, tampoco con un éxito total, ¿eh? O sea, cuando uno ve ahora las publicaciones de los americanos, siguen teniendo un conjunto de problemas, porque cada vez que uno modifica el examen, bueno, pues modifica un poquito el comportamiento de los alumnos que van aprendiendo, pero no es suficiente, y luego vuelve a coger otra vez y hay que volver a adaptarlo. Y yo creo que queda un camino grande de evolución del propio examen en cuanto al modelo de preguntas, probablemente adaptarlo mucho más al sistema clínico, y luego queda un camino de evolución a poder, como hemos dicho, incorporar dentro de la evaluación, en el propio examen, en el propio expediente o en la propia modificación de la ponderación del expediente, en función incluso de las facultades, para que se pueda cambiar el peso del expediente o del expediente más los aditamentos que se pongan. O sea, hay muchísimas innovaciones todavía por hacer, sin riesgo y sin generar un cambio absolutamente diametral, pero que todas ellas tienen que ser llevadas con consenso, con consideración de pros y contras, estudiado por los alumnos, estudiado por las universidades, estudiado por los hospitales. Yo creo que eso nos va a enriquecer a la hora de buscar un camino de ir modificando el examen MIR, porque hay que tener en cuenta una cosa: el modelo de aprendizaje de la especialidad, modelo MIR, no es el examen MIR. El modelo MIR de aprendizaje de la especialización es un modelo que está contrastado y es la forma de aprender medicina de verdad. De hecho, por eso lo hemos trasladado al grado en la forma de la práctica clínica lo más
parecido que sea, porque eso es lo importante para hacer el continuum, trasladar ese conocimiento a la formación en el grado de forma inicial y utilizando más espacios virtuales, más maniquíes y también parcialmente la incorporación a la clínica tutorizada. De manera que eso genera que el aprendizaje clínico de los alumnos va siendo cada vez mayor, y yo que coordino la ECOE en toda España me doy cuenta de que es una realidad. O sea, de los alumnos que yo veía examinándose de la ECOE hace unos años a los de ahora, han ido ganando en todos los sitios mucha competencia clínica los alumnos, porque cada vez se hace más práctica clínica. Entonces, el problema que tienes es que el examen tiene que irse adaptando a ese continuum formativo, yo creo, favoreciendo las formas de aprendizaje clínico. ¿Y qué han echado en falta los candidatos al examen y todavía los que son estudiantes de la carrera de medicina? No sé si coincidís también con esto, el nuevo modelo de pregunta o con lo que ha expuesto el doctor. Yo creo que sobre todo es de cara a conocerlo con la mayor antelación posible, de cara a que siempre al final muchos de los compañeros que se presentan o nos presentamos en el examen, no todos, claro, son características distintas en las distintas facultades. Por ejemplo, en la mía sí que teníamos exámenes en sexto, sin embargo en otras facultades de medicina el sexto está libre de exámenes y es dedicado únicamente para las rotaciones prácticas en el hospital y la preparación del examen MIR. Entonces, al final ya van estando esas diferencias entre distintas facultades y, claro, conocerlo con la mayor antelación posible es lo que permite que al final sea lo más justo y equitativo para todas las facultades, independientemente de cómo esté dispuesto ese último año. De la misma manera que la presentación y defensa del trabajo de fin de grado y máster, en algunas facultades lo pueden realizar al comienzo del año, sin embargo otras al final de curso, o el examen ECOE. Sí que son fechas que van variando en función de las facultades de España y, claro, la convocatoria del examen MIR es para todos igual. Entonces, sí que muchas veces, por ejemplo, hasta que yo no finalicé mi trabajo de fin de grado y realicé mi examen ECOE, no ha sido cuando ya he dicho, ahora sí, preparo el MIR. Y, claro, compañeros que lo realicen más tarde pueden tener esa desventaja comparado conmigo, siempre que esos cambios hayan sido presentados mucho más tarde. Entonces, conociéndolo siempre con anterioridad, yo creo que es lo ideal, además del consenso con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, con las facultades de medicina, creo que es lo que lo puede hacer lo más justo e idóneo. ¿Habría que homogeneizar esos criterios entonces? Bueno, esos criterios son más homogéneos de los que la gente se piensa, ¿eh? O sea, yo cuando analizo, hay un porcentaje alto de universidades que, como Alcalá y como la Complutense, sí, como tal, que parte de los exámenes también tienen exámenes en sexto, pero mayoritariamente es el rotatorio. O sea, sexto mayoritariamente es el rotatorio de práctica clínica, y ese precisamente es un problema ahora mismo con el modelo de examen que hay, que es que hay muchos alumnos que ese rotatorio, que es un aprendizaje el esencial para la clínica, se ve perturbado por la dedicación al aprendizaje del examen MIR. De manera que probablemente eso es cierto, que haya que cambiar, ir modificando la fecha del examen MIR, es una petición que todos tenemos, pero probablemente adaptando también los planes de estudio para que no se vea repercutido la formación clínica de los alumnos, que es esencial. O sea, el problema que tiene es que al final la repercusión no debe afectar a que los alumnos deban poder ver enfermos adecuadamente, que es la parte esencial. Yo creo que ahora mismo en la mayoría de las facultades de verdad sí hay una posibilidad de ver enfermos muy razonable. Es cierto que luego depende, como siempre, de los propios alumnos, ¿no? Desde luego. Y probablemente lo que haga que vean más enfermos sea que de alguna manera se puntúe más lo que tiene que ver con el propio ver enfermos, como es la ECOE, como es tal. Es cierto que la ECOE, siendo yo el coordinador de la ECOE nacional, como valoración específica habría que todavía explorar un poquito más alguna de las posibilidades de homogeneizar y es bastante homogénea, ¿eh? O sea, los criterios ahora mismo hemos conseguido homogeneizarlos entre todas las facultades de España. Y la ECOE que se realiza en todas las facultades de España en sexto curso
es similar en unas y en otras. De hecho, tenemos alumnos que no pueden realizar el examen en una facultad y se pueden desplazar y lo hacen en otra, y yo que los he tenido no tienen un resultado diferente al esperable de acuerdo con su expediente académico. Pero probablemente habría que ver si en el futuro somos capaces de idear alguna forma en la que eso pueda repercutir en la propia ordenación de los alumnos, de qué manera, cómo, hay que estudiarlo en profundidad antes de incorporarlo como tal. Pero probablemente yo creo que ahora hay vías que se están estudiando de ver cómo se puede hacer. O sea, de momento yo creo que lo esencial es que no se perturbe mucho el aprendizaje. Como dice ella, a la hora de que saquen un cambio en la convocatoria, y lo que sí es cierto es que desde hace mucho tiempo hay un acuerdo muy grande entre todas las facultades, que de hecho por eso nos hemos puesto de acuerdo para poder hacer lo del MIR, en poder hacer modificaciones de acuerdo entre todos. De manera que yo creo que ahí habría un camino que no estaría... Todos estamos en la misma onda. Alumnos, las facultades, los profesores, la conferencia de decanos, estamos todos en una sintonía muy cercana en casi todos estos problemas. Y una última pregunta ya también para cerrar, ya no tanto de los cambios del examen, sino el incremento de las plazas MIR. Bueno, ¿los candidatos lo veis suficiente o todavía creéis que se podría haber aumentado más? Bueno, yo creo que siempre lo ideal es que la oferta de plazas que se realiza, lo ideal es que fueran estudiadas acorde a las necesidades reales que tenga ahora mismo el país. Entonces, es verdad que el aumento de plazas se recibe bien, puesto que al final el rango de personas que se presentan con el número de plazas que hay nunca coincide. Sin embargo, claro, la demanda real sería que se estudiase las necesidades de número de plazas y de especialistas que hacen falta hoy en día. Desde luego que anima siempre más conocer que existe un mayor número de plazas pues, para médicos de familia, pediatras, dentro de los distintos hospitales, y poder ser residente de ellos, sí, no sé, sobre todo así. Bueno, yo creo que el cambio ese ha sido bien recibido por todos, como ha dicho ella, exactamente igual. Es como todo, a lo mejor no se ha llegado al equilibrio deseable, pero hay que tener en cuenta que también el equilibrio deseable se va modulando año a año y es complicado, o sea, porque probablemente no es tanto que falten médicos o no, sino que son especialidades y sitios. Y uno aumenta las especialidades, pero luego los alumnos no cogen esos sitios. Con lo cual es muy complicado la adaptación. El tema, de todas maneras, yo creo que sin duda el hecho de que se haya aumentado el número de plazas a un número que es casi el de los egresados, prácticamente, a lo mejor no del todo, pero casi, tenemos una situación ahora mismo muy razonable para ahora. ¿Que en el futuro haya que seguirlo modificando? Probablemente, y adaptándolo a las especialidades correspondientes. Yo siempre he dicho que es un tema que hay que estudiar no por las necesidades que se tengan, sino un sistema peculiar que a lo mejor es muy difícil de explicar en una tertulia, pero hay que tener en cuenta el flujo y la concentración que se quiere de médicos, pues esto es un flujo, no es un volumen. Tú no necesitas un volumen de médicos, necesitas un flujo de médicos que genere la concentración de médicos que tú quieres. Y ese es el problema que habría que estudiar de verdad, no el volumen de médicos que faltan o que sobran o que van a faltar, no. Es el flujo que necesitas para generar la concentración que tú quieres de médicos, ¿no? Perfecto, doctora Rubio, doctor García Simeoni, muchísimas gracias por haber venido aquí a la redacción de Sanidad, y les recuerdo que pueden seguir toda la información sobre el sistema sanitario en www.isanidad.com.